Estamos transmitiendo desde el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en la sala de audiovisuales y de medios digitales. En esta ocasión tengo aquí a mi lado a mi amigo, maestro Carlos Sinue Vital Punzo, que Así es es, notario público, que en así esta es. ocasión nos acompaña para hablar de un tema muy importante actualmente. Creo que con el tema que hemos tenido con la pandemia, también ha pasado circunstancias. ¿Qué pasa con la sucesión, no? ¿Qué Ujú, hay? ujú. Porque nos agarra de repente sin estar preparados y generamos o trasladamos problemas. ¿Qué nos puedes platicar, amigo? Hola, bueno, pues de entrada, muchas gracias por la invitación, Alan. Gracias por este espacio al Colegio de Contadores, a todos los amigos que nos están escuchando, que, no- que nos, que nos siguen. Fíjate que el tema que hoy se aborda, sin duda creo que es muy relevante y más, porque debo entender que las empresas como tal y de las empresas que pones el ejemplo de la pandemia, Así que es. han sufrido los embates, todo lo que ha implicado, eh, incluso con el tema de la vacunación, sentimos que ya estamos un poquito fuera ya estamos Ya se ha en normalizado. otra circunstancia, lo vemos en Así los es. centros comerciales, que ya de nuevo hay flujo, Hay acabamos de pasar movimiento. el Buen Fin. Así es. Y hubo quienes dijeron, mejor yo no me acerco a las tiendas porque estaban Repletas. abarrotadas, Así es. que eso es una señal de mercado también que da esperanza y da cierta tranquilidad porque el escenario Va opuesto mejorando. lo teníamos hace un año. Así es. Y bueno, hay que decirlo como tal, sin duda, si en México, y tú me corriges, estamos hablando de que la vida de las empresas, no siempre, digo, a partir de los 2 años, ya dices, bueno, es una empresa que Que superó pudo superar. esa barrera. Además, si esta empresa es una empresa que ya ha superado barreras de 10 de 15 años, 20 años que ya se han sistematizado, que han logrado tener un cierto mercado, que superaron la pandemia, Así es. obviamente, sí es importante que tengan un plan de sucesión. O sea, yo creo Sí. que el tema que yo como notario me toca ver en ocasiones es que, licenciado, tenemos un tema, tenemos el hombre clave, Así ¿sí? es. Así Está es. grave, ¿sí? Así es. Y de repente no tienes como al sucesor. Pero bueno, esos temas de la sucesión corporativa, tú serás el experto. Yo te voy a hablar de lo que estamos en mi cancha, que es bien importante para las empresas legalmente tener un plan patrimonial de protección de los bienes y de la empresa, ¿no es cierto? De cierto. Muy de acuerdo. Entonces, digo, mira, te voy a platicar. Por ejemplo, el documento idóneo o el documento este, más utilizado para estos fines es el testamento. Y en el caso de México, mira, si me equivoco, me corriges. Yo más o menos le calculo que debemos andar sobre los 60 millones de mexicanos en edad productiva Más o que menos. tendrán, digamos que tienen RFC, Que que están trabajando. que digamos la mitad tiene tarjeta de crédito, o sea, quiere decir que que traen Que traemos flujo comercial. un flujo comercial. Pero bueno, si de esos 60 millones de mexicanos que te estoy hablando, de un universo de 110 millones, Más o menos. si tenemos 2 millones de testamentos, Es bien poco. Muy, muy poco. entonces digo, hablando de planes de sucesión, o sea, imagínate, en planes de sucesión, sin duda tenemos Un un rezago. comportamiento muy optimista. Ujú. Como mexicanos somos muy optimistas Creemos que no nos vamos a morir. porque pensamos que eso no va a ocurrir, que es un tema que no va a suceder, Así es. pero digo, yo sí pongo el acento en ese tema porque el domingo que tengas la comida familiar, pregúntales a los que ya estén grandes, a los jefes de Sí, no. familia, Sí, sí, sí. oye, ¿tú cómo andas en este tema? Acaba de ocurrir, ya acabó la jornada del mes del testamento, pero bueno, en un plan de protección patrimonial, de Sí, qué va a pasar, porque a fin de cuentas la sucesión se crea como una institución para proteger el patrimonio familiar sí, de acuerdo. y el patrimonio de empresa, por Sí, tanto.
Sí, sí, sí. ¿no? Va pegado, va junto. Platícanos, ¿qué pasa cuando una persona muere? Supongamos yo estoy en una empresa, yo tengo mi sociedad, vamos a hablar de una SA que es la más común, y pues bueno, lamentablemente pues fallece la persona. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Aparte, bueno, ya sabemos todo el dolor, el sepelio, etcétera, etcétera, pero Ujú. luego viene la realidad, bueno, y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Mira, tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué les recomiendo cuando una persona se acerca a la notaría y me dice, oiga, licenciado, ¿sabe qué? Juan, ya desafortunadamente ya no está con nosotros, se complicó su caso vamos a poner el caso del COVID, Ujú. que tenemos, este, digo, la tasa es altísima en tema de muertes por COVID, Por COVID, por así es. COVID, y falleció y la pregunta es, no sabemos si dejó o no dejó un testamento. ¿Y por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque a partir de ahí vamos a tener la raíz, o sea, vamos a tener el eje de cuál es la ruta a continuar. Así es. Tenemos que evaluar incluso si hay deudas, Ujú. porque hay Así deudas es. que no se extinguen con la muerte. Así es. Incluso estoy en el colegio de contadores, no, pues, ustedes no van a dejar mentir si hablo también de los créditos fiscales. Exactamente, sí. Incluso también revisar si hay deudas de alimentos. Alimentos y laborales. Entonces, en este contexto, primero vamos a hacer una revisión de dónde estamos, ¿sí? Ujú. ¿Qué tenemos? Y con este escenario, digo, ya tenemos un diagnóstico y es un punto de partida. ¿Por qué? Porque eventualmente, como dices tú, si tengo que dar un aviso al fisco Así del es. fallecimiento, creo que Hacienda te da un término, el SAT te Sí, da un término para que si hay, por ejemplo, interpuesto o hay un procedimiento administrativo de ejecución, te da un plazo para así es. que en el que se suspenden. En el que se suspende hay que iniciar un procedimiento que se llama y me parece que dice por defunción, que es el trámite de cancelación del RFC, donde el albacea Ujú, o alguna persona, a veces en personas físicas es más sencillo, ujú, porque se puede acercar una persona y dice, bueno, yo me hago responsable ujú, y ujú. yo hago los trámites, y si hay algo pendiente, pues yo los voy haciendo Ah, en lo que el RFC pues concluye. En personas morales es más complicado. sin duda, ¿verdad? Sí, Oye, y entonces tenemos que checar, oye, tenía trabajadores, como bien dices tú, así es. para también ver cuáles son los compromisos que se, Que se se tienen, tenían, hijos o cargas alimenticias, así es. los hijos nacidos fuera de matrimonio Matrimonio también, también tienen derechos herederos y alimenticios. así Y es. también debo decirte que en el caso de Michoacán se reforma el Código Familiar. eh, Se reforma el Código Familiar y también establece que el derecho de las concubinas o Sí, te iba concubinos a platicar de eso. este, También tienen derecho. también tienen derechos, y en el caso de que no esté establecida la disposición del patrimonio en un testamento, sí pueden reclamar derechos tanto alimenticios como hereditarios. Hereditarios, ¿Sí? así es. Este, Así que, digo, yo sé que en el caso de Michoacán eventualmente podría ocurrir esta circunstancia, este, y la intención, imagino, de la reforma al Código Familiar fue para proteger Fue para al- proteger a las a las familias, ¿no? familias, a los hijos. Así es. Platícanos un poquito qué es el testamento. Se habla mucho, ay, hay que abrir el testamento, y de repente se nos olvida o no sabemos pues, qué es el testamento. O sea, que Mira, don Alan, yo quiero decirte que parece muy sencilla la pregunta, sí, pero tiene trasfondo. claro, Porque es un documento de libre voluntad. Lo muy vuelvo a importante, repetir. muy O importante. sea, no es un documento de voluntad anticipada Ujú. donde estableces cuál va a ser tu última disposición, Así ¿sí? es. ¿Qué se va a disponer después de la muerte? ¿Cuáles son las condiciones que quieres incluso establecer? ¿Dónde vas a establecer quiénes son los herederos? Ujú. ¿Quién va a ser tu persona de confianza para que administre los bienes de la herencia? Y como te decía, un testamento tiene que otorgarse en completa libertad. Libertad.
Así es. No se vale que te lleven ahí Con manita de puerco. con manita de puerco a la notaría para que tú vayas y hagas tu Una testamento. cosa No se va. importante, Dime, yo puedo hacer el testamento a través de un poder. no. Ok. No se puede hacer el testamento a través de un representante, es un acto personalísimo, Ujú, de tal suerte que sí tienes que comparecer tú. ujú. Hay casos en los que se puede solicitar la autorización de un juez para elaborar este instrumento, bueno, para elaborar o para asignar el instrumento. Ajá. ¿Qué es lo que te quiero decir? En el caso de los declarados interdictos, Ujú. cuando hay un interdicto pero tiene una disposición, le tienes que solicitar al juez, así como cuando vas a vender algún bien de un interdicto, tienes que Tienes que solicitar solicitar la autorización para autorización del hacerlo. juez, igualito para hacer un Testamento. testamento. Pero en Sí, la generalidad no puedo llegar yo con un poder, oye, vengo a hacer el testamento de sí. mi mamá y etcétera, ¿no? Te voy a decir, no es como casarte. Casarte sí se puede. Casarte sí puedes casarte con un poder. Así es. En el caso de Michoacán, Sí. digo, ya no sé para el tema de la luna de miel cómo se arreglen, pero sí puedes otorgar un poder para que alguien te represente Gente, en el y momento en el del momento del matrimonio. matrimonio civil. Así Sí, es. claro, para que te representen ante el No oficial. sabemos si en la noche de Eso luna de ya, miel, eso ya no no sé si lo sabemos, pongas pero... como una cláusula especial. o qué derechos tenga, ¿verdad? Esta vez que es una cláusula especial, pero sí se puede el matrimonio. El caso del testamento, no. Ahora, es importante decirlo, cuando una persona por alguna razón no pudiere firmar, sí podrá solicitarte, por ejemplo, Ujú. que firmes a su ruego. Ok. O sea, si por alguna razón la persona no puede firmar, bueno, se imprime su huella digital y alguien puede firmar a su ruego, que no es lo mismo. Así es. O Pero sea, ella tiene que estar ahí presente. exactamente. Sí, si hubiera la necesidad también, por ejemplo, ese testamento se podrá leer por intérpretes, Ujú. ¿sí? Se le explicará y incluso el intérprete firmará como testigo Como testigo del del propio acto. testamento. Si hubiera incluso para el tema del testamento, mira, aquí voy a hablar de un tema que, que incluso ha generado criterios encontrados. Sí. Pero ¿quién es el profesionista idóneo que va a determinar la capacidad o no de una persona para que firme el testamento? Buena pregunta. Muchos me han contestado que un internista, que un psicólogo, Psiquiatra. que un psiquiatra, que un neurólogo, uno que todos esos juntos. Y la respuesta correcta es, la ley dice que el notario. Ok. Ahora, puedes robustecer el instrumento, Con alguna... así como cuando en el contrato, hablas de materialidad en los Así contratos, es. Que está muy de moda ahorita. que le pones, Las fotos, le pones todo. que le pones ciertos elementos para Así es. robustecer ahí la materialidad de los contratos. Ah, bueno, en el caso del testamento, pues, ante cierta duda, que digas, oye, mira, vamos a ponerle el certificado de un médico y vamos a pedirle que nos firme como testigo, Ujú. ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tengo varios testamentos? Supongamos que es una persona que pues tiene algunos bienes y en la semana se le ocurre pues a fulanito y luego el hijo le salió medio mal y dice pues ahora ya no quiero al hijo, ahora Oye, quiero a mi mira, sobrino, mira, etc., ¿no? es que esa es una pregunta que sí es importante ponerla sobre la mesa, qué bueno que la comentas, don Omar, porque el testamento es un instrumento revocable Ok, muy importante. y libre. Ujú. Y entonces, cuando tú tienes varios testamentos, o sea, incluso hoy llegas y dices, me despierto, digo, por ejemplo, en el caso, el centro comercial, ¿no? Ajá, Quiero que se lo quede Juanito, los ranchos que tengo Fulanito. para Pedro, Así etc. es. Y en la semana ya no te entendiste con Pedro. Ah, bueno, sí puedes modificarlo. Incluso, mira, normalmente
yo que recomiendo que hagamos una revisión de estos instrumentos Ujú. cada 5 años, cada 6 años. Si normalmente luego haces planes de ahorro o financieros a 5, 10, Sí, 15 sí. años, ¿por qué no haces una Una revisión de revisión. tu testamento cada 10, 15 años? Y entonces, si tus condiciones de vida cambiaron, Esa es una parte muy importante. puedes hacer, modificar tu testamento. Entonces, la pregunta, vuelvo a la pregunta. Si tienes varios testamentos, ¿cuál va a ser el bueno? El último. El último. Porque estamos Perfecto. hablando de tu última Voluntad. voluntad. Así Perfecto. es. Perfectísimo. Hemos escuchado muchas veces que pues existe o que murió sin testamento o que murió con testamento. ¿Qué pasa cuando muere con testamento? Cuando hay un, pues sí, cuando fallece la persona y hay un testamento. Justamente por eso vengo hoy. ¿Ok? Que quiero promover precisamente que haya Con testamento. sucesiones tanto patrimoniales como empresariales con testamento. Así es. Porque es muy diferente, cambia el escenario completamente. Hay una disposición elaborada, apoyada obviamente por el acompañamiento de una persona este, se especializa, que es el notario, Ujú. en este tipo de trámites. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues ya tienes un testamento, tienes un mapa de ruta de qué vas a hacer. Porque incluso voy a hacer un comentario que te va a llamar la atención. Dime, eh, fíjate que por ejemplo en algunas instituciones financieras establecen como beneficiarios. Así es. Dice, En el oye, mismo ¿cuál es su contrato. beneficiario? Ujú. Pero en realidad, eh, aquí lo importante es establecer quién tiene la figura de heredero. Así es. Y hay que, pero esta figura surge de la propuesta que se hace Del en el testamento. propio testamento. Entonces, por eso este instrumento, por este ejemplo y por muchos otros más, es importante. Ahora, hay que decirlo también, hay diferentes tipos de testamentos, son como 7. Ujú. Yo del que más promuevo es el testamento público abierto. Incluso hay una campaña nacional que ya tiene más de 20 años haciéndose, donde hablamos precisamente de este instrumento. Incluso en nuestra legislación, en el caso de Michoacán, existen 7 tipos De, diferentes de ujú. testamentos, como es el militar, el Ujú. hológrafo, el público abierto, el cerrado, el hecho en país extranjero. No nos vamos a meter a discutir en eso porque Carlita, que está en los controles, nos va a decir, no, espérense, esa es materia Ese es otro tema. de otra charla. Así es. Pero hay un testamento que es el cerrado, que debe abrirse ante la presencia de un juez y testigos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere y hay un testamento de ese tipo? Están lacrados, están en un sobre, Así es, sellados por sellado. las direcciones. Entonces, ese testamento no se debe abrir, sino hasta que estemos ante la La presencia presencia de del un juez. juez. Entonces, si me preguntas, ¿qué pasa cuando una persona muere y tiene un testamento? Depende. Ujú. Depende de qué testamento y depende de las circunstancias. ¿Qué te recomiendo? Siempre acércate a una Un persona que notario. te pueda orientar para cuidar tu patrimonio. ¿Por qué? Que si ese testamento se abre sin la presencia del juez y los testigos que intervinieron, o por lo menos sin la presencia del juez, se declara inválido. Y debo decirte una cosa, por curiosidad, algunas familias me han platicado, no, Dicen, no en Michoacán, pero en otros estados, que, oye, andan, pues nos enséñame. juntamos, ya estamos en confianza, pues vamos a abrirlo. En Es- ese Y momento, se pierden la formalidad del acto y podría perder validez. es Y correcto, generas ahora sí un problema, y ¿no? en ese momento se vuelve una novela. Así es. Por eso es mejor el testamento público abierto. Así Para que no haya por problema. eso cuando la pregunta es ¿qué pasa cuando una persona muere muere con un testamento? Depende de qué Así es. testamento, hay que revisarlo y entonces a partir de esa referencia del testamento arrancamos y vemos, bueno, cuál es la ruta Así a es. seguir, ¿sí? Así es. Perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, lo hemos vivido o lo estamos viviendo a veces con esta situación que tenemos de la pandemia, que de repente tenemos, o sea, un amigo que dice, no, yo no hago el testamento porque casi casi me estás mandando a que me vaya a morir y y yo todavía no me quiero morir, etcétera. O
Ya lo platiqué con mi familia. Fíjate que ya platiqué con mi esposa, ya le dije qué quería que hiciéramos. Ujú. Oye, pues es legal. ¿Qué pasa? O sea, digo, a final de cuentas la muerte pues, nos llega de imprevisto, Sí. porque exactamente no sabemos. Podemos preverlo en alguna persona que Bueno, ya tenga una ojalá que tú enfermedad, vivas unos 100 añitos, ¿sí? yo otros 120, pero Ya estás pensando, dije, bueno, ya estoy más cerquita, pero no sabemos exactamente cuándo, ¿no? así es. Y les preguntas, oye, ¿tú ya tienes esto? No, pero ya mi mujer ya le platiqué. Sí, pero pues eso quiere decir que no hay testamento. ¿Qué pasa cuando no hay testamento? Sí, bueno, también vamos a revisar qué se recomienda. Bueno, con el acta de defunción Ujú. de la persona que murió, se revisa, se revisa si hay o no una disposición testamentaria, como te decía Así es. en hace unos minutos. En el caso de que si haya un testamento, bueno, iniciarás el trámite sucesorio que se puede hacer ante un juez o ante un notario. Sí. En el caso de que no haya testamento, también vamos a revisar. Oye, entonces solicitamos un certificado donde nos diga sí, efectivamente no No hay hay. una disposición testamentaria, la persona murió sin testamento, entonces los posibles herederos deberán acudir ante un juez o a un notario para que inicie la apertura de la sucesión y los protocolos de la de la transmisión de los bienes de la herencia. Pero es importante decirlo, en el caso de un juez podrán acudir aunque haya una controversia. Así es. En el caso de notario, nosotros si advertimos que hay una controversia, o sea, Claro. si hay conflicto, no se acerquen al notario, Así es. porque no es nuestra... Su función o No, lo que habilitaron que ustedes participaran era para que fuera que usted diga, que facilitadores del usted trámite. díganos qué nos toca. No, no, yo no voy a decirles Así es. qué les toca a cada quien. Pero sí pueden acudir con un juez. Así Si es. hay una controversia, oye, es que yo creo que la voluntad era esta, sí. Ahora, ¿qué le recomendaría? Salvo tu mejor opinión, más vale acordar, más vale platicar, más vale ponerse en la misma sintonía para que construyan una ruta, porque Ujú. al final de cuentas, luego las controversias de sucesiones, y más cuando hay empresas, eh, llegan a ser pleitos De muchos generacionales, años. De muchos años. interminables, y que al final luego los hijos, los nietos son los que se andan poniendo de acuerdo y lo resuelven en 45 minutos. Y mientras los abogados pues ya se llevaron la mitad de los bienes Sí, digo, y motivos de obviamente la hay la sucesión. alternativa, ¿no? Sí. Como habrá la alternativa de judicializar los temas, pero yo sí les recomiendo, si hay la oportunidad de construir este, Un una acuerdo. ruta, mejor pónganse de acuerdo. Incluso eh, hay ocasiones en las que, por ejemplo, en la familia llegan los hijos y les sobrevive uno de los padres. Ujú. Y dicen los hijos, oye, pues yo incluso podría repudiar como hijo lo que me Ujú. corresponde de herencia de Para mi mamá madre, para que tenga, para que ella tenga los bienes suficientes para para subsistir. subsistir Así es. y es también una solución, o sea, ver cuáles son las alternativas, porque de todos modos, don Alan, cada caso, cada Es- familia es diferente, Así cada es. patrimonio incluso se construye diferente, entonces Con necesidades diferentes. hay que revisar cada empresa, Ujú. este, es diferente, ¿no? Incluso habrá, digan, voy a ponerte, creo que la mayoría de las empresas de este país son pequeñas Así y es, son medianas, pymes. Ujú. pymes. Entonces estamos hablando tal vez de un local comercial, Ujú. estamos hablando de una tienda, estamos hablando de un negocio misceláneo, Así es. este, y entonces tal vez uno de los hijos es el que se encarga, Ujú. es el que ya siempre se ha Que encargado. ya ha estado desde el papá, ya lo traía a trabajar y es el que está ahí. Y ahí me voy a la metáfora de cuando hay un conflicto por la naranja. Tal vez Ujú. uno de los herederos quiere, uno de los hijos quiere la cáscara para hacer un pastel y el otro quiere el jugo Así, para, para disfrutarlo, ¿no? Y así es. entonces vamos a crear una cultura de la armonía, de la paz, que mucha falta nos hace, para que, para que se pongan de acuerdo en estos temas, sin duda, Así ¿no? es.
Así es. Oye, hace rato estabas platicando de la figura del heredero y nos podías platicar un poquito qué es qué es esta figura. Es que mira, esa pregunta es muy buena, contador, porque ¿sabías tú? Mira, una ocasión, y quiero ponerlo como ejemplo, alguien me dijo, es que yo ya soy heredero porque estoy en el testamento. Ok, Y eso sí, estás mencionado en el testamento, pero tienes que ser reconocido y tienes que aceptar el cargo. ok, esa es una parte muy importante. Incluso para efectos fiscales. Así es, Fíjate, a ver, no es lo mismo que seas mencionado en un testamento, así es, no es lo mismo a que seas reconocido en el procedimiento sucesorio, así es. en el trámite, y que tú aceptes. Sí, porque puedo tener inclusive más deudas del caudal hereditario, de que, oye, pues le voy a meter más de lo que entra, ¿no? Ahora, al caso que platicábamos hace un ratito, tu mamá, tu papá, Ujú. este, son 5 hermanos y dicen, ¿sabes qué? Vamos a repudiar los Los derechos derechos. hereditarios que nos pueden corresponder. Pues obviamente ahí ya no te causa un ingreso, Así es, ya no lo tendrás que declarar. así es, así es. Creo que se declara en el anual, ¿no? Sí, se declara en el anual Cuando, y una de las consecuencias de no hacerlo es que de ser exento vas a ser grabado. Amigos, vamos a ir a un corte comercial, a un pequeño, un breve corte y seguimos platicando sobre el tema de la sucesión. Creo que es un tema bastante interesante, sobre todo por las puntuaciones que estamos platicando, porque luego creemos que son otro tipo de circunstancias y que no son. Y volvemos en unos minutos. Muchas gracias. En el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, en la sala de transmisión de contenidos digitales, aquí platicando con nuestro amigo, el maestro Carlos Sinué, que estamos platicando sobre la sucesión, un sí, tema bastante importante, creo que de relevancia en la actualidad, por lo que vuelvo a repetir, estamos viviendo y hemos sí, conocido, ¿no? Sobre todo muchas personas que pues se nos han adelantado ahorita con el tema de la pandemia. Me parece increíble y bueno, entre paréntesis, el otro día me tocó asistir al Panteón y se ven las lápidas por fechas, enero, febrero, marzo, abril. Híjole, es increíble, ¿no? De repente ves sí. filas y filas desde el 2020 para acá. No, sí, bueno, yo creo que se vivieron escenas, todos tuvimos personas cercanas que ya no están con nosotros, Así es, que ya se nos adelantaban en el camino, dueños, y muchos de ellos eran dueños de empresa. así es. Este, incluso yo creo que en los momentos más agudos de la pandemia nos tocaba escuchar historias, incluso a mí de clientes, clientes que acudieron, hicieron trámites, no incluso de testamento, donaciones. Por Ujú. ejemplo, alguien que hacía la donación en favor de sus hijos, ya por los beneficios fiscales que hay Así es, en la ley de renta, así es. eh, y eventualmente ya nada más escuchaba, oye, ¿sabe qué? Pues ya. Pero no murió nada más el papá, sino También murió el donante. la hija, murió y se quedaron los nietos, ¿no? Así O es, que se quedó de repente quien menos pensaban como al frente del negocio. así es. Y entonces empiezan a reconstruir, ¿sí? Sí, Es un tema de empezar a reconstruir tanto
el negocio, que digo ahí, sabemos que es todo un tema. Así es. Y por el lado, Y por el lado familiar el lado patrimonial, sí, claro, sí, sí, familias que perdieron 4 o 5 miembros Sí, o sea, de sopetón, de golpe, así por es. así decirlo, y digo, Difícil. fueron momentos complicados. Yo creo que ahorita ya con el esquema de vacunación, ya Ya, estamos en ya ha otro bajado. escenario, ya te dicen, incluso cuando alguien está vacunado y que le da COVID, pues que te mejores, Pues sí, pero ya no es ya no es la gravedad que estábamos a ver cómo te acostumbrados, va, ¿no? ¿no? Digo, Así es. entonces, sí, yo creo que por eso siempre es importante tener, tener claro, eh, tener claro y saber cuáles son las figuras que tenemos para cuidar nuestro patrimonio, ¿no? De acuerdo contigo y aprovecharlas en el momento, sobre todo no dejar problemas para el futuro, ¿no? Así es. Platícanos un poquito de lo que es la figura de la albacea. Hay que ponerla en el testamento y a veces no sabemos a quién meter y pues agarramos al primero que se nos ocurre como a veces como llenar el requisito, ¿no? Pero ¿es Sí. correcto, no? ¿O cómo Mira, sería? yo aquí es el albacea, te diría, ¿a quién tú le dejarías un cheque o un recurso? ¿Te vas a ir de vacaciones un mes? Ujú. Me vas a contestar, pues a Carla, ¿no? Aquí a nuestra Administradora. webmaster, ¿no? Pero, pero, pero te pongo sobre la mesa, ¿cómo vas a escoger a tu albacea? ¿Cuál es esa persona de confianza que tú le dirías, oye, ¿sabes qué te voy a encargar? Incluso en las empresas, tú tienes mandatarios, ¿sí? Ujú, Es así el es, representante de la empresa. así es. En el caso de la sucesión, digamos, el albacea es el representante ante las autoridades, ante el notario de los bienes de la herencia, el representante de los intereses de los herederos o Ante incluso de las terceros, ante terceros. ante O sea, cualquiera. el albacea, o sea, ¿quién es esa persona? Ahora, yo qué creo que podría funcionar mejor. Cada caso es diferente, hay que Sí, sí, sí. aclararlo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, si ya tienes definidos cuáles son los herederos, si ya tengo definido, oye, Alan es mi heredero, y también Juan va a ser heredero, y Carla, están como ellos en el testamento, bueno, escoge a uno de ellos como albacea, Ujú. ¿sí? ¿Para qué? Porque Tienen los para que ellos intereses en tengan común. los intereses en común. Imagínate, digo, que se dan los casos, y lo puedes hacer además, Ujú. que mencionas a un tercero que no esté interesado, al, como le hacen en las constituciones de sociedades, al Al comisario. comisario te iba a poner ese ejemplo, pero ya no lo quise tocar. Pones al comisario. Porque luego pones ¿A, al comisario, el a y quién el ponemos? contador ni cuenta se dio y Es ya correcto. está. Oye, ¿quién es el comisario? El contador. Así es. Entonces, cuando llega la apertura de la sucesión, oye, contador, pues que tú eres el albacea. ¿Y yo ¿Y por por qué? qué? ¿Y yo por qué? Porque Así es. va a implicar tiempo, esfuerzo, incluso algunas veces algún gasto que también se le pueden pagar. Ok, esa es parte Se le pueden importante. pagar los servicios así como a un apoderado, Ujú. a un mandatario, también se le pueden pagar los servicios a un albacea. Pero te pregunto, si tú eres heredero, ya vas a recibir los bienes de una herencia y también te nombran albacea. En un testamento no creo que No, tú ya estás quisieras interesado ya hay en que se haga el proceso, ¿no? ya hay un interés en que en hacer Así es. el trámite de la sucesión, así que de tal suerte que lo que recomiendo, el albacea es tu persona de confianza, es el que va a ser tu gerente, digamos, Así es. por analogía, Así es. el Así es. gerente, el administrador Así es. de De la los persona bienes. moral, digamos, Así es. que es la sucesión. Así es. Entonces piensa en esta empresa que se va a constituir temporalmente. El día que ya no estés, ¿quién va a ser esa Y persona que de sea el confianza? encargado de, pues, de que se lleve a cabo el testamento en las condiciones en que lo dejaste. Así es. Oye, dentro del proceso del sucesorio testamentario, creo que hay 4 etapas. Ujú, Una es el nombramiento de la apertura ujú, del, del juicio sucesorio testamentario.
Pero también viene un tema, me parece que es la segunda etapa donde viene, pues, ¿qué dejaste, no? Ujú. O sea, ¿qué es el inventario del caudal hereditario? Es una Entonces, parte bien importante. ¿qué nos puedes platicar un poquito de Es que, este proceso es o que, esta etapa? fíjate que es importante comentarlo porque el inventario precisamente revisa qué hay. Así es. Dejaste joyas, dejaste dinero en efectivo, dejaste alguna cuenta bancaria, Ujú. este, dejaste algún, digamos, por ejemplo, digamos, hiciste un libro, Derechos de autor. tienes derechos de autor, Ujú. ¿qué dejaste? Así es. Oye, los terrenos, o él o los terrenos, la casa o las casas, y todo eso va a Las ser parte de inversiones. de este inventario. Fíjate que a veces pasa, no sé, se daba más en las familias de antes, Ujú, que el papá pues tenía varias casas, ujú. varios terrenos, pero la familia a veces no se enteraba de todo lo que había por X circunstancia, ¿no? Le decía, pues yo le compré a tu compadre el terreno que estaba aquí a la vuelta y ya es de nosotros, pero nunca te dije ni dónde estaba. Y luego llegan este tipo de circunstancias y pues dices, pues yo nomás me acuerdo que estaba la casa donde vivimos, ¿no? Y vas y metes la casa que Así es. vivimos. ¿Qué pasa con lo que a lo mejor en su momento no se conocía, o no sé, qué se pierde, o quién se lo queda? O... Mira, ese es el tema. Yo creo que tienes que revisar eh, precisamente en esta parte de la sucesión cuáles son los bienes que existían. Así es. Incluso también revisar, y me voy a meter a un tema que también es importante puntualizar, porque la mitad de las tierras de este país así están, las ejidales. Así es. Revisa qué bienes tiene tanto en la pequeña propiedad Ujú. como en el régimen ejidal. Así es. Porque de esa manera tendrás ya Un universo un completo. universo sobre lo que es el tema patrimonial y cuál es la ruta que vas a seguir. Porque sin duda, mira que normalmente me ha platicado que luego, oye, joyas, no, no había. Dinero en efectivo, Tampoco. no, hombre, no, ni en la cartera traía dinero. Parece un poquito noticiero, ¿no? Es que detuvieron a un cuate con mucha droga y dinero no, ni traía. No, Y armas tampoco. Ah, bueno, nomás andaba con los puros paquetes, ¿no? entonces, yo no. Así es. Entonces, en el caso de algunos inventarios aparece joyas, no hay. Así es. Pero pues es lo que manifiestan, lo que se Es más manifiesta. difícil ubicarlos a lo mejor. Que, mira, el tema es que el inventario sirve para eso, para definir cuál es el destino de los bienes, para definir qué hay Ujú. y eventualmente en el transcurso de la asociación, bueno, cuál es el destino, ¿no? Si alguna cosa pareciera posterior, se podrá incluir. Sí, por Al supuesto. al Sí, final. se hará una ampliación de la propia sucesión, ¿no? Oye, y ya dentro del proceso, ¿cómo se haría la partición o dentro de la etapa de la partición de la herencia? ¿Cómo funcionaría? Bueno, es que una vez que ya tienes reconocido que hay, ¿Ok? tengo una taza, tengo la cuchara, tengo el micrófono, Sí. este, tengo un celular de medio cachete que ya voy a cambiar, que tengo que cambiar en Navidad, eh, Esto es lo que hay. ya dices, esto es lo que hay, Así ¿no? es. Y de tal suerte que ya todos los herederos aceptarán, ¿Ok? ¿verdad? Así es. Llegará un momento que aceptarán o no Ujú. esa parte que les corresponde de la herencia. Pero sí es importante decirlo, es un derecho, Así ¿sí? es. Es el derecho, pero también se puede repudiar, Así es. ¿verdad? Así es. Y entonces llega ese momento, en esa ruta de tránsito donde se hace la partición de la herencia según lo que le corresponda a cada Cada quien. quien. Que cuando hay un testamento, bueno, es muy claro. Ujú. Sí, o cuando no hay testamento, bueno, se establece de manera De proporcional. acuerdo a lo que diga la ley, ¿no? Que al final Exactamente. de cuentas. A Así es. veces pensamos, y bueno, como comentario, a veces pensamos que pues la mamá le toca más o menos, y pues no, le toca una parte igual como un hijo. Ujú, O sea, si así son es. 3 hijos,
pues serían en 4 partes. Y el nacido iguales. fuera de matrimonio También. tiene los mismos derechos. Los mismos derechos, entonces también el hijo fuera de matrimonio, pues también participa. Por eso es tan importante el testamento. Así es. O sea, recordemos entonces, todo parte de este instrumento que lo puedes hacer en 25 minutos, bueno, 20, tomando o dedicándole pues un tiempo de tu agenda para ir a organizar. Ya cuando lleguen con ustedes los fedatarios públicos, pues ya puedes traer tu esquema ya armado, ¿no? Mira, tengo estas propiedades, quiero que estas queden, ya sea a través de legados. Las acciones que me corresponden. Las acciones de tal sociedad. A tal sociedad, las voy a meter a se las voy a dar al hijo que ha visto el negocio toda la vida. Así es. ¿No? Así es. Entonces, ese es ese momento. ¿Cómo ves, don Adam? Y me imagino que, bueno, dentro de este proceso, pues viene la parte que concluye, ¿no? Porque obviamente en el registro público las propiedades, pues van a estar a nombres del de cuyos, pues, como le dicen los abogados. Así es. Y necesitamos que aparezca ya el nombre del heredero, ¿no? Entonces me imagino que viene una etapa donde se da esta parte o cómo le hacemos para que ya aparezca, para que ya pague predial el nuevo dueño. El nuevo dueño, precisamente, aparecerá cuando se hace la adjudicación de los bienes de la herencia, ¿sí? En este caso, normalmente es sobre bienes inmuebles, donde más lo podemos ver, o donde es más tangible. ¿Y a través de qué? Pues de la protocolización y escrituración en favor de los herederos, del bien o los bienes que les correspondan, ¿sí? Producto de la herencia. Entonces, ese momento donde ya queda la propiedad como es en favor de los herederos, ya pagarán predial, ya tendrán que dar aviso de la recepción de la herencia, ¿no? Así es. Y bueno, declararlo en su declaración anual del siguiente ejercicio. Podrán buscar para hacerlo, sí. Claro, que buscan a un profesionista, aquí estamos en el certificado colegio, y de los certificado, donde en la declaración anual hay que manifestar precisamente herencias, así viene me parece, legados, herencias, porque si no lo hacemos se pierde la exención. Entonces ahorita cualquier bien inmueble cuesta muchos millones. Bueno, hablando de 2 para adelante, ¿no? Sí. Entonces, si a eso le agregamos un 30% de que pudiera causar de ISR, pues es bastante significativo. Entonces, sí es importante que lo veamos. A veces creen que con terminar el proceso con el juez o con el notario, con escrituración, pues ya acabamos, ¿no? Así y acabo que fue por herencia o por testamento, pues está exento. Sí, pero falta formalizar esa parte. Hay que dar el aviso. Sí, se recomienda porque siempre estén apoyados con alguien que conozca de estos temas. Así para que cuiden esta obligación que se tiene de dar el aviso. Y obviamente, mira, hay muchas historias, pero yo agradezco mucho el espacio que tenemos aquí, porque bueno, sin duda, estos temas, aunque no son sencillos, porque también no es mira, imagínate que tienes al dueño de empresa, ya abordando al dueño de empresa, le dice, oiga, yo creo que es importante que vaya preparando la sucesión de la empresa. Sí, obviamente ya hay modelos avanzados, como los gobiernos corporativos que bien conoces, y ellos van preparando esta transición. Así es. Esta ruta, donde dice, voy preparando a uno o varios de los posibles sucesores de la empresa para cuando yo no esté. Incluso estas transmisiones se hacen en vida. Pero también es importante tener a la par el instrumento legal, el protocolo. Así es. Para reducir los riesgos. Porque bueno, sin duda, yo creo que es una estadística que tú debes de tener mejor que yo. Pero esa transición de una generación a otra, luego no es tan sencilla. No, los números son muy fríos y son muy pocas las empresas que han pasado de una generación a otra. Son contadas, a lo mejor hasta con las manos. Son muy pocas. Hace rato hablabas de la supervivencia de las empresas. Pues la empresa que pasa de 3 años, pues tiene posibilidades de sobrevivir hasta 7. Pudiera.
Y la empresa que pasa de 7, pues de ahí se va duplicando a lo mejor a unos 15 y así sucesivamente. Pero las empresas que pasan de una generación a otra son muy pocas. ¿Por qué? Porque lo que estamos platicando. A veces inclusive el empresario que está arriba, que forjó todo, pues no quiere soltar la rienda, ¿no? Y vemos a lo mejor, pues en empresas chiquitas, que hablábamos hace rato que son muchas las pymes, pero si tenemos una empresa grande, una multinacional, etcétera, se complica todo el escenario muy fuerte, porque inclusive aparte de la sucesión del mandato, de la operación de la empresa, pues luego al rato ya se casan los hijos, y luego los hijos pues ya tienen hijos, que al rato ya crecen y también se casan, y entonces ya te estás multiplicando. Entonces al rato ya tienes mucha gente de familia que pudiera o que quisiera trabajar en la empresa y que a lo mejor pues, no es la óptima. Porque tú dices, pues yo el perfil no da. El perfil no da. Y estas son las partes que a veces dentro del gobierno corporativo se plasman y se ponen, oye, yo ocupo un administrador, pero que tenga maestría, que tenga doctorado, que hable inglés, porque mi empresa es internacional. No puedo tener a mi sobrino que no apenas pasó la prepa, ¿no? O sea, tengo que tener cierto perfil. Aunque sea todas tus confianzas, pero sí tienes que prepararlo. Exactamente, para que tome las riendas de estas circunstancias. Y como bien comentas, sí tener el perfil que se requiere para llevar las riendas de la empresa, del negocio, y cuidar la ruta, porque sí, la estadística sí es muy interesante. Y viene una parte interesante que tiene que ver con esto de la sucesión, porque pues una empresa donde el socio mayoritario es la empresa, a la hora que fallece se cae abajo, o sea, se viene abajo la empresa, se tiembla, empieza a temblar, empieza a no saber para dónde va. Entonces, cuando tenemos una estructura de este tipo, podemos darle continuidad a la empresa, o sea que la empresa, pues sí, lamentablemente falleció la cabeza a lo mejor, pero la empresa tiene viabilidad de seguir creciendo, ¿no? Sí, porque además estamos hablando de que el 90%, si me equivoco, me dices, pero el 90% de las empresas de este país son familiares. Sí, de acuerdo. Y digo, yo creo que entre las empresas, si hablamos de nombres, Bimbo, por ejemplo, es una empresa familiar, Cinépolis es una empresa familiar, que han transitado precisamente las generaciones, pero gracias a que tienen gobiernos corporativos sólidos y rutas, ¿no?, de sucesión. Otra que es así es Farmacias de Guadalajara, y no estamos haciendo gol, pero son empresas que se han consolidado bajo este esquema. Tenemos también una que se me hizo muy interesante cuando lo vi, que es Xcaret, allá en Cancún. Claro. Está funcionando bajo estos esquemas. Y una de las partes de este protocolo fue que nunca fuera vendido a extranjeros. Fue una de las cláusulas de una política para que ese patrimonio, porque el lugar es privilegiado, sí, claro, siempre quedara en manos de mexicanos. En manos de mexicanos, sí, esa joya que tenemos en el sur. En el sur de México. Así es. Bueno. Estimado amigo, muchísimas gracias por tu intervención. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. El tema da para mucho más, ya en temas más específicos, pero creo que la inquietud ya quedó. Creo que necesitamos acercarnos a un profesional, tanto en la materia, ustedes como notarios, que nos pueden ayudar un poquito a cómo estructurar, cómo lo queremos plasmar. A veces te llega a las personas, pues es que yo quiero hacer esto, no, ¿sabe qué? Mejor vamos a hacerle por este lado. Correcto. Porque es la mejor manera, sí, porque es la manera legal a veces, porque a veces queremos hacer cosas que por desconocimiento, no digo que por mala intención. Quiero heredarle todos mis bienes a todos los... A mi perrito. Sí. Es que lo quiero mucho y a final de cuentas fue el que estuvo conmigo al último momento. Se pueden buscar, ¿no?, las maneras, cuidando las formas. Pero asesorándonos, también acérquense a su asesor fiscal. En el Colegio de Contadores pues somos bastante que estamos aquí preparándonos y que conocemos un poquito de esto para evitar después un riesgo, ¿no? No me había tocado, pero ya me tocó ver que de repente Hacienda llama, oye, ¿tú recibiste esto? Pues sí, lo recibí, pero fue herencia, no te aviso. Me faltó presentarlo, cóbrame una multa. No te puedo cobrar multa, resulta que ya lo declaraste, ya es grabado. En aquel momento no era significativo, bueno, pues sí era, pero no eran cantidades exorbitantes, pero ya se están viendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿para qué se arriesgan? Mejor ármenlo bien
La cuestión de esto es prepararnos, es preventivo, Sí. no es correctivo, no es para cuando ya tengamos la circunstancia, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer con la casa? ¿Ya va a venir mi tía y me va a correr? Sino vamos preveniéndolo. Y a final de cuentas lo acabas de decir muy bien, te tardas 20, 30 minutos en armar como tú quieres que pase cuando tú ya no estés. Así es, si alguien incluso quisiera hacerme alguna pregunta, ya en lo particular, tuviera algún tema, pues que me mande un WhatsApp y me diga, oye, yo soy tal, mi empresa es tal, o soy contador tal, y tengo esta duda, y les doy mi WhatsApp, es el 44 32 17 42 48, se lo repito, 44 32 17 42 48, y con mucho gusto, pues los orientamos para ayudarles a cuidar su patrimonio. Muchísimas gracias, te agradezco mucho No, todo este hombre, espacio. muchas Y gracias. amigos, pues les agradezco mucho su atención. Seguimos con los demás programas. Recuerden que es cada lunes. Y el Colegio de Contadores Públicos, pues siempre tratamos de dar lo mejor para que ustedes estén muy informados. Y les agradecemos la atención de la presente. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.